Bueno, vamos a empezar a estudiar hoy el tardofranquismo, que es el último periodo de la dictadura de Franco, concretamente los dos últimos años, del año 73 al año 75. Este periodo se caracteriza por la crisis general del régimen, un régimen que había durado casi 40 años, pero que pues, todos los analistas indicaban pues, que el régimen tenía los días contados. ¿Cuáles son los factores que explicaban este final, de alguna manera, que se vislumbraba en el régimen franquista? Pues fueron básicamente cuatro. Por una parte, la propia modernización de la economía de la sociedad española que vamos a representar aquí en forma de esa España rural, una casita de pueblo en una zona, un entorno agrario, que ha dado lugar a una España urbanizada donde predominan las clases medias, una España que, si os dais cuenta, en lo económico, en lo social, se ha acercado a los países de Europa Occidental, pero que sigue teniendo un régimen político que surgió de los años 30 y que, por lo tanto, no se ajusta para nada a los parámetros de la España del momento. A este primer factor hay que añadir otro, la crisis económica que se inicia a raíz de la subida exponencial de los precios del petróleo. Esa crisis del petróleo que representamos aquí en un pozo petrolífero, el petróleo saliendo, y que va a hacer que, digamos, que el único elemento que tenía el régimen para legitimarse, que era la prosperidad económica, pues se acabe. Los jerarcas del régimen podían sostener que en España no había libertades, no había democracia, pero el españolito había visto cómo se podía comprar su pisito, su coche, etc. Pues bien, con la crisis económica, el incremento del paro, la inflación disparada, ese argumento, por lo tanto, deja de funcionar. Y un tercer factor sería el factor internacional. Voy a representarlo aquí en forma de dibujar el continente europeo. España no era el único país de Europa Occidental, donde se mantenía una férrea dictadura. Teníamos también la dictadura portuguesa, voy a dibujar aquí el Reino Unido, la dictadura del Salazar, que Salazar había muerto, pero se mantenía el régimen, estaba la dictadura franquista en España y estaba la dictadura griega. Pues bien, el año 74, a raíz de la famosa revolución de los claveles, la dictadura portuguesa cae. Y un poco después cae la dictadura griega. Es decir, España era el último país de Europa Occidental que mantenía un régimen dictatorial. Esto evidentemente hacía ver tanto a los jerarcas del régimen como a la oposición que era insostenible que se mantuviese en Europa Occidental esta dictadura, esta pervivencia del pasado. Y un factor que podemos decir es de tipo biológico, que es la propia incertidumbre del régimen, una incertidumbre acerca de cuál va a ser su futuro una vez que el dictador desaparezca. El dictador ya tiene muchos años, vamos a representar este Franco ya decrépito. De hecho, ya hubo un aviso, el año 74 Franco tuvo que ser ingresado por una enfermedad durante el verano y eso hizo que el príncipe Juan Carlos tuviera que ocupar interinamente la jefatura del Estado. Entonces, bueno, pues todo el mundo sabía que tarde o temprano Franco iba a desaparecer y había que plantearse si sería posible que este régimen tan vinculado a la persona del dictador podría sobrevivir sin un Franco. A esto hay que añadir otro elemento importante que va a contribuir a la incertidumbre. El año 73, justamente debido a esta decrepitud del dictador, se va a producir un hecho novedoso. La ley orgánica del Estado contemplaba la existencia, por una parte, del jefe del Estado, la figura del jefe del Estado, y por otra parte, del jefe del gobierno. Pero Franco había ocupado los dos cargos. Sin embargo, en verano del 74, Franco, debido pues, a su edad, decide separar los dos cargos. Él se reserva la jefatura del Estado, seguiría siendo jefe del Estado español, pero delega la jefatura del gobierno en el almirante Carrero Blanco, una persona de su absoluta confianza, brazo derecho desde los primeros años de la posguerra. Pues bien, pocos meses después, en diciembre del 73, ETA, en un atentado espectacular, colocará una bomba por debajo del subsuelo de la calle de Madrid, calle Claudio Coello, por donde pasaba el coche presidencial todas las mañanas. Ese explosivo hará que el coche donde iba el presidente del gobierno salte por los aires e incluso traspase
las cuatro alturas del edificio colateral y pasa en el interior de un colegio. Este magnicidio, el atentado de Carrero Blanco, puso fin a la vida del presidente del gobierno y quien para muchos sería la persona que mejor hubiera podido garantizar la pervivencia del régimen tras la muerte del dictador, con lo cual la desaparición de Carrero Blanco incrementaba, como os decía, todavía más la incertidumbre acerca del futuro del régimen. El atentado de Carrero Blanco, el atentado que creó ETA, pues está lleno de interrogantes. ¿Cómo fue posible que ese comando de ETA alquilara el bajo de un edificio y fuera capaz de excavar un túnel por debajo de la calle para colocar los explosivos, y esto a tan solo 200 metros de la Embajada de Estados Unidos, en la calle Serrano, que era el lugar más seguro, más vigilado de Madrid y de toda España? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de todo aquello? Bueno, pues interrogantes, porque lo cierto es que ninguno de los participantes en aquel atentado, ni siquiera los miembros de ETA, vivieron muchos más años, todos acabarían muriendo unos años después, con lo cual parece que había un interés en no dejar testigos. Bueno, comenzamos el año 1974. Ante la muerte de Carrero Blanco, Franco va a designar como nuevo presidente del gobierno a Arias Navarro. Este señor, que seguramente os suena, porque será el que se haría después famoso mediante aquel discurso televisado en el que anunció la muerte de Franco el 20 de noviembre del 75. Bueno, pues se hizo muy célebre por las orejas, por eso le dibujo así, con estas orejas. Bueno, Arias Navarro será el nuevo presidente del gobierno, el que sustituye a Carrero Blanco. Curiosamente, Arias Navarro era el jefe de la seguridad en el gobierno anterior y por lo tanto se puede decir que es responsable político de la seguridad que falló y no pudo evitar el atentado de Carrero Blanco. Y sin embargo, bueno, pues es premiado subiendo a la jefatura del gobierno. Cosas del régimen. Bueno, durante la presidencia de Arias Navarro, el régimen empieza a dar esos síntomas de crisis que se aprecian sobre todo en la división de la propia clase franquista. Esto es muy típico del final y de la crisis final de los regímenes. Nos recuerda un poco lo que pasó al final del absolutismo, cuando también los absolutistas se dividieron entre aquellos sectores reformistas y aquellos sectores ultras o carlistas. Esa división del absolutismo lo que hacía era anunciar la crisis del antiguo régimen. Pues bien, en la clase política franquista se va a producir una división parecida. Por una parte están los que se empiezan a conocer como el búnker, y por eso lo represento aquí en forma de este búnker de guerra rodeado de sacos terreros. ¿Quién es el búnker? El nombre de búnker viene por la resistencia a ultranza de Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se encerró en el búnker allí aguantando a que llegasen los aliados de la Unión Soviética. Pues bien, el búnker está formado por aquellos franquistas que consideran que ante la situación de crisis que vive el régimen lo que hay que hacer es acentuar la represión, no dar ningún margen de maniobra a la oposición. Lo que hay que hacer es mantener intactos los principios incólumes del régimen, mantener el régimen como si nada hubiera sido, nada estuviera pasando, y ante, repito, cualquier signo de desconfianza o de crítica, acentuar la represión. Es verdad que el búnker no era un sector muy numeroso, pero tenía mucha fuerza entre sectores de la policía, del ejército, de las fuerzas de seguridad. Bueno, frente al búnker, los llamados aperturistas, y por eso lo represento aquí en forma de una puerta que se abre. Bueno, ¿quiénes son los aperturistas? Pues son aquellos sectores franquistas que, conscientes de la crisis, veían necesario hacer algún tipo de apertura, de reforma. Su discurso consistía en lo siguiente: si no hacemos nada, la oposición puede hacer que el régimen caiga por la fuerza, que así aquí se produzca una revolución similar a la que ha tirado la dictadura portuguesa, y eso puede ser peor. Sin embargo, si nosotros somos capaces de hacer reformas controladas, una apertura programada desde arriba que dé paso a un sistema que pueda ser más o menos homologable a las democracias de Europa, pero controlado por nosotros, podemos garantizar que seguiremos controlando los resortes del poder en un nuevo sistema, eso sí, que de alguna manera pueda ser aceptado por Europa. Es decir, oposición o división entre el búnker, continuistas a ultranza, o eso que llamamos aperturistas. Pero que quede claro, tanto unos como otros proceden del franquismo, son franquistas, es decir, son leales a Franco, lo único que empiezan a cuestionarse cuáles son las diferentes salidas ante la crisis del régimen. Bueno, en este panorama comienza el año 74 y parece que Arias Navarro se sube
al carro aperturista. Esto se va a manifestar en un discurso que realiza ante esas cortes franquistas, voy a representar aquí a el Arias Navarro, el presidente del gobierno, que el 12 de febrero de 1974, ante aquellas cortes de procuradores franquistas, anuncia lo que parece ser un programa aperturista. Por eso ese discurso dará lugar a lo que se conoció como el espíritu del 12 de febrero, debido a que fue el 12 de febrero del 74 cuando anunció ese programa aperturista, y que lo voy a representar aquí en forma de esa puerta que se abre. Bueno, ¿qué es lo que anunciaba ese tímido programa aperturista? Bueno, pues básicamente consistía en la propuesta de una ley de asociaciones políticas, es decir, no se utilizaba el término de partidos políticos, se utilizaba partidos políticos, sonaba demasiado a democracia, se hablaba de legalizar asociaciones políticas, por eso lo represento aquí en forma de un político que estaba haciendo un meeting ante sus fieles, parecía que se abría un poquito la tolerancia y que se iban a legalizar asociaciones políticas. Pero además también se empezaba a manifestar ese espíritu en una mayor tolerancia hacia lo que era la oposición más moderada. También se veía esto, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la televisión, que se atrevían a emitir programas, por ejemplo, pues, o películas, donde pues igual había algunas insinuaciones eróticas y ciertas cosas que nos indicaban que había una relajación de ese control de los medios. Por eso esa incipiente tolerancia la represento aquí en forma de este señor con el esparadrapo en la boca, que indica la censura, pero con este interrogante en señal de que parece ser que eso se va relajando. ¿Pero qué pasó con este espíritu del 12 de febrero? Pues que al final todo esto, más que un espíritu, fue un fantasma. El propio espíritu del 12 de febrero acabaría fracasando. Acabaría fracasando por dos motivos. En primer lugar, cuando finalmente se aprueba la ley de asociaciones políticas, esto no era más que una nueva operación de maquillaje político. Por eso lo pongo a representar aquí, en forma de una cara maquillada, con las pestañas, con los coloretes, con los labios pintados. ¿Por qué? Porque esa ley de asociaciones políticas lo único que hacía era legalizar aquellas asociaciones políticas que manifestasen su lealtad a los principios fundamentales del régimen, con lo cual únicamente asociaciones de ultraderecha, por ejemplo Fuerza Nueva, que aparecería enseguida, serían legalizadas, es decir, una medida totalmente insuficiente, totalmente inútil para intentar, por ejemplo, satisfacer a una oposición que veía en todo esto, por lo que os he dicho, nada más que un maquillaje político. Pero sobre todo va a ser la furibunda oposición del régimen, que voy a representar aquí en forma de un señor, lo veis, cabreadísimo, perdón, la oposición del búnker. Este búnker que consideraba que incluso esta tímida apertura que había iniciado Arias Navarro, pues era una auténtica traición, que esto estaba permitiendo la entrada a los partidos políticos, etcétera. Es decir, una reacción del búnker totalmente fuera de lugar, pero que evidentemente va a contribuir a que este espíritu del 12 de febrero termine en un absoluto fracaso. De esta manera iniciamos el año 75, el último año del régimen, donde evidentemente la crisis se va a acentuar a niveles máximos.